Continuamos en la SECTE lleva y voy a pasar a hablar sobre el estudio FRAME, publicado también en este Congreso Europeo de Cardiología de 2022, que se está celebrando en Barcelona. Como introducción, sabemos que en los pacientes con infarto agudo de miocardio y enfermedad coronaria multivaso, la revascularización percutánea de las lesiones que no son las responsables del infarto para lograr una revascularización completa mejora el pronóstico. Sin embargo, no se ha definido cuál es la estrategia óptima para guiar el intervencionismo de estas arterias no responsables. Por tanto, los autores diseñan el siguiente estudio para comparar el intervencionismo coronario percutáneo guiado por FFR con el intervencionismo guiado por angiografía para estas lesiones no responsables del infarto agudo de miocardio en aquellos que tienen enfermedad multivaso. En el estudio se incluyeron 562 pacientes. Los criterios de inclusión fueron que tuvieran una edad por encima de los 19 años, tanto con infarto agudo con elevación del ST como sin elevación del ST, tras una revascularización primaria exitosa de la arteria responsable del infarto. Al menos una de las lesiones no responsables tenía que ser mayor del 50% y de una arteria epicárdica principal o de una rama con al menos 2 milímetros de diámetro que fuese susceptible de revascularización. Como criterios de exclusión se definen la enfermedad de un vaso, enfermedad del tronco común izquierdo, el shock cardiogénico o lesiones no responsables que fuesen oclusiones crónicas. Los pacientes se aleatorizaron en dos grupos. Por un lado, aquellos en los que el intervencionismo se va a guiar por una estrategia con FFR, estando indicada la revascularización cuando este es igual o por debajo de 0,8, y aquellos en los que vamos a guiar el procedimiento por la angiografía, estando indicada cuando la lesión supera el 50%. Se realizó el seguimiento con una mediana de 3 años y medio. En cuanto a los objetivos, el objetivo primario sería el compuesto de muerte, infarto agudo de miocardio o revascularización repetida, y en cuanto a los objetivos secundarios serían los conceptos individuales del objetivo primario, la muerte cardiovascular, infarto relacionado con el procedimiento, un infarto espontáneo, revascularización de la arteria no responsable del infarto y la trombosis del stent. En cuanto a las características basales, fueron similares en ambos brazos del estudio y también en cuanto a las características de la arteria no responsable del infarto, realizándose la revascularización en un 60% de los casos en el mismo procedimiento y en un segundo procedimiento en el 40%. En cuanto a los resultados, el compuesto de muerte e infarto agudo de miocardio o revascularización repetida se produjo en 18 pacientes en el grupo guiado por FFR y en 40 de los del grupo guiado por angiografía, con unas diferencias estadísticamente significativas. Y así como en cuanto a los resultados del endpoint primario, también encontramos diferencias a favor del grupo guiado por FFR en cuanto a la mortalidad por todas las causas, mortalidad de causa cardiovascular, infarto de miocardio y revascularización coronaria repetida. Por tanto, podemos concluir que la estrategia de revascularización completa en pacientes que han tenido un infarto agudo de miocardio y una enfermedad coronaria multivaso, guiada por FFR, fue superior a la estrategia guiada por angiografía. Por tanto, debe ser una estrategia a tener en cuenta en nuestra práctica clínica habitual. Muchas gracias y continuamos con la SECTE lleva.